Hola mis amiguitos de YouTube. Bueno, antes que nada, bienvenidos a una nueva sección de Creepypastas. Déjenme decirles que el chillido que escuchan de fondo es la comida que estoy calentando porque tengo hambre. Bueno, hoy vamos a relatar una nueva creepypasta. O sea, esto es diario. Y antes que nada voy a explicar cuál es la funcionalidad de este proyecto. Como yo no soy muy adicto a la lectura, no soy muy amigo de los libros, entonces ¿qué hago? Las creepypastas son el escenario perfecto para leer, ya que la que tenemos de enfrente es muy larga y probablemente no termine temprano el video, ¿sí? Probablemente hagan dos partes, ¿sí? Bueno. Antes que nada, antes de comenzar, quiero relatar que el título es un poco fuerte. El título de esta de esta historia de terror es un poco fuerte, bastante fuertecita. Ahora, empezamos. Cabezas decapitadas. Nadie hubiera supuesto que aquellos 7 personajes sentados alrededor de la larga mesa de banquetes se pudieran considerar los seres más depravados del mundo, porque todos ellos ofrecían un aspecto elegante. Su físico mostraba algunas de las cualidades que se merecen el calificativo de bellas, y la seriedad de sus expresiones resultaba la adecuada en unos comensales que se disponían a protagonizar un encuentro escasamente festivo. Aunque tenían delante sendas bandejas de plata vacías que no parecían estar esperando recibir unos manjares, solo fijándose en el opaco reflejo de las 14 pupilas se llegaba a intuir vagamente la cualidad excepcional de unos pensamientos en ebullición. Porque a pesar de la inquietud de sus cuerpos, la agitación tumultuosa de sus mentes casi generaba un sonido audible. La estancia se hallaba decorada con una sobriedad medieval. Ocho siervos encapuchados esperaban en las 2 enormes puertas cerradas, más allá de los lóbregos vitrales. Aguardaba la noche y en lo alto de la bóveda el techo pendía un falo humano gigantesco en erección de 4 metros de longitud, una vagina abierta no menos descomunal y la cornamenta del rey de las tinieblas de la lujuria en el centro de las 2 representaciones anteriores las denominaba. La persona que presidía la mesa se llamaba Gerard Pintras
Vestía un smoking igual que los otros 3 hombres que le estaban contemplando. Y su camisa se cortaba. Y su camisa y su corbata eran de un rojo intenso, mucho más oscuro en esta segunda prenda, con el fin de destacarse sobre las otras. Sus cabellos aparecían largos y lacios, su nariz grande, sus labios excesivamente delgados. La piel de sus manos ofrecía una tonalidad blanca, azulada, y su barbilla y su bigote se exhibían perfectamente recortados. Ocupaba una silla impresionante de madera gruesa y negra, cuyo alto respaldo sobrepasaba su cabeza para dejar al descubierto la talla del pentagrama del símbolo de Baphomet, el diablo adorado por los templarios. Una cruel sonrisa alteró la horizontalidad de la línea de su boca. Sus ojos parecieron saborear la expectación de los 6 individuos que le estaban mirando, y al fin comenzó a hablar. No voy a olvidar la terminología ritualizada con la que siempre nos hemos comunicado los miembros de la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente, pues os he sentado alrededor de esta mesa para juzgar vuestro comportamiento durante los últimos meses. No ha podido ser menos respetuoso con la norma escarlata. Empezaré por la bruja Marian, gran sacerdotisa de nuestra orden, a la que creí una sucia vagina infestada de los más repugnantes humores, capaz de comunicar el orgasmo mental con su sola presencia y de dirigir las misas negras. Pero ha vendido sus pecados de tesoro al vil hechizo del dinero. Por el puñado de libras esterlinas acaba de entregar a un editor avispado un libro en cuyas 500 páginas nos convierte a todos en simples payasos. Sí, en payasos de una ramplona codicia. «Estáis equivocado, maestro», exclamó la acusada, más blanco su rostro que la túnica que vestía. «Calla, maldita pécora de 20ª fila». La voz de Gerard Vintras no había sido alta, pero su impacto emocional incrustó a la joven rubia materialmente en el respaldo del asiento. A la vez, sus ojos azules se hicieron acuosos, su recta nariz aleteó en las uniones con el labio superior, y sus senos de pezones siempre erectos redujeron la mitad sus volúmenes, porque el miedo la había sumido en un singular estado de frigidez. «Lleva 29 meses en la orden. Te impusimos la obediencia masoquista con el látigo, la sumisión ninfomaníaca con el sexo, y la fe con el dolor orgásmico, de cuya saturación germina el placer supremo. ¿Qué has hecho con ese dinero que se te ha pagado? Contesta ahora mismo».
La bruja Marian desechó inmediatamente un primer impulso de mentir, y aunque no esperaba obtener una reducción del castigo a que se le había hecho merecedora, descubrió la verdad. Se lo he transferido a mis padres por medio de una operación bancaria. Debilidad sobre debilidad. La mujer sin piedad de nuestra orden, la vagina perversa, ha vuelto a recuperar sus sentimientos humanos, aprovechando mi obligada ausencia de 2 meses. ¿Has olvidado que renegaste ante Baphomet, escupiendo y arrojando las heces de tu menstruación sobre la fotografía de tus padres, de ese amor convencional que te unía a 2 seres inferiores? Estaban enfermos y además corrían el peligro de perder su casa y el negocio que les permitía ir sobreviviendo, susurró la joven en un tono apagado y con la mirada rendida. ¿Cómo la orden te ha otorgado el poder de la clarividencia? Utilizaste el trance mental para visualizar a tus padres, ¿no es cierto? Sí, eras una simple prostituta de lujo cuando te conocí, pero ninguno de tus cientos de amantes te había brindado una velada de pasión y lujuria como la que yo te regalé en nuestro primer encuentro carnal. Luego de convertirte en mi querida, aceptaste la idea de obtener el título de bruja de nuestra orden. Y cuando superaste tu desvirginamiento satánico en la misa negra, te convertimos en la mujer más poderosa y de mayor influencia en Londres. Has hecho de espía, de conspiradora de salón y de alcahueta de los políticos más prestigiosos de Occidente, pero no debiste traicionar la norma escarlata al vender nuestros secretos para la satisfacción de la curiosidad de millones de imbéciles. Puedo detener la publicación del libro. Aún no se ha impreso. Por favor, no me castiguéis. Recordar las orgías que hemos organizado y el poder que yo he brindado a la orden, suplicó la mujer de 36 años, a la que el desencajamiento propio del terror había privado su belleza excepcional. Solo voy a decirte que jamás tus padres hubiesen podido localizarte por sus propios medios, porque no han pasado el bautismo. Dolor, placer, éxtasis, malignidad, que a ti te convirtió en un ser supremo, pero en las últimas semanas ha demostrado que eres indigna del título de gran sacerdotisa, porque no tenés cabeza, y como has demostrado que no te sirve la cabeza, lo justo es que te prive de ella. La exclamación de Girard Vintras se fundió en un estampido metálico, y al momento, con el chasquido de la piel de la carne, los huesos y las venas del cuello de la ex bruja Marian, al ser cercenados por una cuchilla circular salida del respaldo de la silla, ocupaba, y su cabeza decapitada cayó sobre la gran bandeja de plata situada delante del cadáver, que ya solo era un surtidor de sangre. La bofetada de terror conmovió a los personajes que miraban sin verle al maestro de la orden de los diablos lujuriosos de Oriente.
y las saetas aceradas que eran los ojos de éste se desplazaron hacia el matrimonio de Sándor Levi, que se hallaba sentado a la izquierda de la ejecutada, cuyas propias parecían salpicadas de gotas rojas y de algunos restos humanos. Los afectados por el interés del verdugo reaccionaron con unos fuertes temblores e hicieron intención de abandonar sus sillas, pero el respaldo de las mismas surgieron dos abrazaderas metálicas disparadas por otro oculto mecanismo y se vieron sujetos a la altura de la zona inferior del pecho y por encima de los codos inmovilizados. La trampa ha sido activada por vuestro propio impulso de querer escapar de una irresponsabilidad que en este mismo instante ya se ha convertido en algo ineludible. Explicó Gerard Vintras, implacable. Ahora me dirijo a ti, fiel brujo Antón, gran oficiante de nuestra orden y al que concedimos el título de falo penetrante y de depósito de esperma. Lava de purifica al abrazar. ¿Cuántas eyaculaciones has gozado gracias a los privilegios que recibiste? ¿5.000? ¿Acaso 10.000 en estos 15 años que llevas en la orden? No me contestes, porque mi memoria es más rápida y exacta que la tuya. Comiste de nuestra ciencia, como lo hace el gusano en el interior de la manzana, devorando lentamente la pulpa más exquisita y provechosa, pero cuidando de que no se manifieste su existencia en la cáscara impoluta. ¡Maldito farsante! Que has vendido el infinito por la gloria efímera de esa ingenua falacia llamada cinematógrafo. La voz del maestro se volvió tronante y rebotó en multitud de ecos en la bóveda de la lóbrega estancia, para desprenderse un horror tan frío como la escarcha que alfombra la tierra cubierta de muertos después de una batalla. Pero eso ninguno de los cinco oyentes le replicó verbalmente. Aunque el brujo Antón abatió sus párpados, se le formaron varias gotas de sudor en el nacimiento de su moreno cráneo afeitado, y el pánico otorgó una débil sonoridad a su respiración nasal. Tu trabajo en el Servicio de Inteligencia británico te había permitido comprobar cómo el poder de los humanos apoyaba a las religiones tradicionales. Un momentito, ya vuelvo, tengo que apagar el horno y ya seguimos, un momentito, ya ven. Bueno, perdón amigos por esta impronta, ¿sí? Pero ya sí. Tu trabajo en el Servicio de Inteligencia británico te había permitido comprobar cómo el poder de los humanos apoyaba a las religiones tradicionales. Siguió explicándose Gerard Vintras. Religiones que tienen en su cúspide un Dios bondadoso y puro, debido a que éste recomienda que se oponga la mansedumbre suicida a la hipocresía, que
todo sabe obtener la plusvalía del oro. Y al conocer la ideología de la orden de los diablos lujuriosos de Oriente, te uniste a nosotros, dispuesto a refocilarte abiertamente en el mal y el sexo sin concesiones a la piedad. Pero conociste a Julia, y desde que su cuerpo en sazón utilizado como ara de sacrificio en una mesa negra, decidiste que no te detendrías hasta hacerla tu esposa. Ninguno de nosotros ha vivido en la clandestinidad. Se atrevió a justificarse el hombre de 56 años, aunque siguió manteniendo la cabeza baja y el temblor de sus hombros y manos. Tú mismo aprobaste la idea de nuestro matrimonio, considerando así resultaría más justificable mi traslado a una residencia de las afueras de Londres. El amor humano que sientes por ella, tan débil y absurdo, no se quebró ante tu ninfomanía, y lo mismo te ha dejado convencer hace pocas semanas por unos cientos de miles de dólares. Ya contáis los dos con una productora cinematográfica para la que has escrito el guión, el film, mientras que tu codiciosa mujercita pretende ser la primera actriz. ¡Estúpido sueño de infelices! ¿Por qué nos reprochás la codicia como si fuera una muestra más de perversión, Gerard?, protestó Julia, luchando por defender sus últimas posibilidades. Yo he servido a la orden centenares de jóvenes de ambos sexos y hasta he aportado niños vivos para los sacrificios del sabbat del estío. Con el dinero que nos han pagado, pretendemos introducir unas mejoras en nuestra mansión, porque pensamos seguir relacionándonos con la alta sociedad de Europa. Mientes. Ya habéis comprado los pasajes del transatlántico en el que pretendéis fugaros con nombres supuestos. Solo esperáis que os paguéis desde Hollywood. Respecto a las aportaciones humanas que has brindado a la orden, he de reconocer que todas han sido muy elogiables. Vírgenes y mancebos de cerebro dúctil, a los que he resultado fácil convertir en sacerdotisas y acólitos de Baphomet. También corriste ciertos riesgos al secuestrar a los pequeños, pero nuestra recompensa no pudo ser más justa. 6 y 8 orgasmos diarios, la droga que he necesitado, tu sucio cuerpo, y el lujo suficiente para que satisfacéis todas tus otras perversiones. Sin embargo, queréis más y más. ¿No habéis pensado en llevar a la orden de los diablos lujuriosos de California? ¿Qué ves de malo en esa empresa?, preguntó el brujo Antón, intentando recuperar su mecanismo de autodefensa. La traición a la norma escarlata. En la realidad de vuestras pretensiones constituye un sueño irrealizable. Hubierais sido descubierto por las autoridades policíacas norteamericanas, ya que carecéis de los suficientes poderes para sembrar la semilla del diablo. Realmente, admito, conmigo no habéis tenido cabeza, y si la cabeza nos os sirve, por favor, maestro, no nos matéis
Haremos lo que queráis, renunciaremos a este dinero y seremos sus esclavos más fieles. La súplica del matrimonio de Sándor Levi fue un grito desesperado como el aullido de unas bestias arrepentidas. Sus cuerpos se alargaron, bien expuestos a la cuchilla, cuya aparición tanto temían, y sus gargantas realizaron la proeza de superar el terror al ser capaces de emitir las frases sin ninguna interrupción. ¿Quién ha decidido vuestra ejecución, hermanos dolientes? Solo he pretendido darles una lección, porque la orden todavía espera mucho de los dos. Juntos habéis sabido organizar las más rentables casas de juego, donde hipotecan sus conciencias de los banqueros, los políticos, los hombres de negocios, los periodistas y todos esos personajes importantes que mantienen a pleno rendimiento las calderas de la corrupción y el tráfico de conciencias. Y también habéis montado unos burdeles en la que, además de comerciar con el sexo, se introduce la droga a una sociedad cada vez más corrupta. Esto nos ha permitido vivir casi a la luz pública. Claro que esa película va a desencadenar una ola de protestas muy poco ventajosa para nuestros planes futuros. Ahora que estamos en las puertas de la década de los 30 del siglo XX. La película no ha comenzado a rodarse, exclamó el brujo Antón, queriendo aferrarse a su última posibilidad de salvación. Nada más que debemos telegrafiar a Hollywood anulando el contrato que firmamos en Londres, intervino Julia con expresión convulsa y los dedos agarrotados. De acuerdo, os creo, aceptó Gerard Vintras. Pero antes de seguir con los otros invitados, quiero escuchar vuestro juramento. Juráis obedecer todos mis mandatos, aunque estos llegase a exigir la muerte del otro. Los dos se miraron indecisos, sus secas pupilas enrojecieron por la latente amenaza. Tan solo reflejaron el pavor inmenso que las dominaba. Por esta única razón se atrevieron a susurrar los dos: lo juramos. La respuesta: shit. La respuesta fue metálica, porque la mentira que los amantes habían creído necesariamente disparó el mecanismo que puso en acción las dos cuchillas circulares ocultas en los respaldos de los asientos. Cuya acción fulminante permitió que se produjera la doble decapitación, el chasquido terrorífico de la piel. La carne y los huesos, al ser cortados, tuvo el acompañamiento biológico de las venas reventadas, chorros de vida expulsados hacia la nada por la decisión de una voluntad homicida que desconocía por completo la piedad. Y con las dos nuevas cabezas caídas sobre las bandejas de plata correspondientes, los otros tres invitados intentaron huir de allí.
aunque sabiendo lo que les esperaba. No se equivocaron en sus temores. Volvieron a aparecer otras abrazaderas que los inmovilizaron de la misma manera que al matrimonio de Sandor Levi. También sido salpicados por el líquido vital de la pareja que acababa de ser ejecutada por el maestro. Amigos de YouTube, bueno, a los 30 minutos y tanto me veo obligado a parar, donde la lectura está muy interesante, porque una, que tengo que cenar, y la otra es que se me está cortando la batería. Amiguitos de YouTube, con mucha paciencia estamos contando esta historia.